El rey Sasán esperaba que se marchara de Bagdad para mandar en pos de él a los que debían darle muerte. Cierta vez salió de caza acompañado por Sabá, pues éste no lo abandonaba ni de noche ni de día. Cobró 10 gacelas, entre las cuales había una con los ojos negros que los volvía a derecha e izquierda. La dejó en libertad. Sabá le preguntó, ¿por qué has dejado escapar a esta gacela? Kanmakan se echó a reír y soltó el resto diciéndole, es cuestión de hombría el poner en libertad a las gacelas que tienen hijos, esta gacela se vuelve de un lado a otro porque tiene retoños. Las soltó, y lo mismo hizo con las demás como rasgo de generosidad. Sabá le dijo, ponme también a mí en libertad para que yo vuelva junto a mi familia. El joven se puso a reír y le dio un golpe en el corazón con el asta de la lanza y cayó al suelo, retorciéndose como si fuese una culebra. En estas circunstancias apareció una nube de polvo en movimiento y caballos al galope montados por caballeros y héroes. Motivaba su llegada el que el rey Sasán había sido informado por algunos de que Kanmakan había salido de caza, por lo cual había enviado al emir de Deilam, llamado Chami, acompañado de 20 caballeros, a los cuales había pagado para que matasen a Kanmakan. Cuando llegaron a su lado, cargaron contra este, quien, a su vez, se lanzó contra ellos y los mató hasta el último. El rey Sasán había montado a caballo y había ido a reunirse con los confabulados, los encontró muertos y regresó admirado. Sus propios familiares lo apresaron y lo ataron con cuerdas. Después de todo esto, Kanmakan abandonó el lugar y se marchó con el beduino Sabá. Mientras andaba vio a un joven que estaba plantado en la puerta de su casa. El príncipe lo saludó y el joven le contestó. Este se metió en su domicilio y salió llevando 2 escudillas, una de ellas con leche y la otra con sopa en la cual flotaban manchas de mantequilla. Puso las 2 escudillas delante de Kanmakan y le dijo, «Hónranos comiendo de nuestros víveres». El príncipe se negó. El joven preguntó, «¿Qué te ocurre, hombre que no comes? Tengo hecho un voto». «¿Cuál es la causa de tu voto? Sabe que el rey Sasán me ha usurpado el reino con injusticia. Este imperio perteneció, antes que a mí, a mi padre y a mi abuelo. Pero Sasán lo tomó por la fuerza después de la muerte de mi padre, sin preocuparse de mí que entonces era muy pequeño. Hice voto de que no aceptaría ninguna invitación de comer hasta que mi corazón no quedara satisfecho de la ofensa». El joven le dijo, «Alégrate, pues Dios ha oído tu voto. Sabe que Sasán está preso y creo que pronto morirá». «¿En qué casa está encerrado?». «En aquella cúpula elevada». Kanmakan miró en la dirección que le indicaban y vio una cúpula alta en que la gente entraba ininterrumpidamente a ver a Sasán y lo abofeteaba. El usurpador estaba ya medio muerto. Kanmakan se dirigió hacia la cúpula, observó cómo era y volvió al lugar en que estaba el joven, se sentó y comió hasta quedar harto, la carne que sobró la colocó en su saco. Permaneció sentado, sin moverse, hasta que se hizo de noche y se durmió el joven del cual era huésped. Entonces Kanmakan se dirigió hacia la cúpula en la que se encontraba Sasán. Estaba rodeada de perros que la vigilaban. Uno de los canes se lanzó contra él, le echó un pedazo de carne de los que llevaba en su saco y fue arrojando carne a los animales hasta que llegó a la cúpula. Avanzó hasta llegar al lado del rey Sasán y colocó una mano sobre su cabeza. Preguntó en voz alta, «¿Quién eres tú?». «Soy Kanmakan, aquel a quien te esforzabas en matar. Dios ha hecho recaer en ti el daño que tú mismo ideabas. No te bastaba con haberme arrebatado el reino y el trono de mi padre y de mi abuelo. Aún tenías que intentar darme muerte». Sasán juró en falso que él no había querido matarlo y que esto no era conforme a la verdad. Kanmakan lo perdonó y le dijo, «Sígueme, no puedo dar ni un solo paso, pues estoy agotado. Si es así, tomaremos 2 caballos, montaremos ambos y nos marcharemos al campo». Hicieron lo que había dicho, montaron y viajaron hasta el alba. Rezaron la oración de la aurora y siguieron viajando hasta llegar a un jardín, en donde se sentaron para hablar. Kanmakan se puso de pie ante Sasán y le preguntó, «¿Queda en tu corazón algo que tengas que reprocharme?». «No, por Dios». Se pusieron de acuerdo para regresar a Bagdad, y Sabá, el beduino, dijo, «Yo os precederé para dar esta buena noticia a las gentes». Se adelantó y dio la noticia a las mujeres y a los hombres.
Todas las gentes salieron a recibirlos con tambores y flautas y Kudiyafá Khan se dejó ver como si fuese la luna llena que disuelve las tinieblas con su luz. Kanmakan le salió al encuentro, los ánimos se excitaron y los espíritus se entusiasmaron. Todo el mundo hablaba del príncipe y los valientes aseguraban que era el héroe del tiempo. Decían, el único que puede ser nuestro sultán es Kanmakan, volverá a reinstaurar el reino de su abuelo tal como era. Sasan fue a ver a Nuzhat al-Zaman. Esta le dijo, veo que la gente solo sabe hablar de Kanmakan y que le atribuye cualidades tales que la lengua es incapaz de describirlas. Lo que se sabe de oídas no es lo mismo que lo que se ve. Lo he visto obrar y no tiene ni una sola cualidad apreciable. No todo lo que se oye se repite. Las gentes se imitan las unas a las otras al repetir los elogios y gracias de este joven. Dios es quien hace correr por la boca de la gente su loa, por eso se inclinan hacia él el corazón de la gente de Bagdad y el visir Dandan, ese pérfido traidor que ha reunido tropas de todos los países. ¿Qué terrateniente ha de avenirse a obedecer a un huérfano sin poder? Nuzhat al-Zaman le preguntó, ¿qué te propones? Matarlo, y así frustrar el propósito del visir Dandan, quien tendrá que someterse y obedecer, no le quedaría más remedio que servirme. Traicionar a los extraños es una fea acción, como no lo ha de ser si se trata de parientes. Lo mejor es que lo cases con tu hija Kudiyafá Khan. Oye lo que se dijo en tiempos pretéritos, cuando el tiempo encumbre por encima de ti, a una persona siendo tú más digna que ella, hazle favores aunque a sayenda. Dale los honores debidos a su rango, la encontrarás dispuesta a ayudarte, estés cerca o lejos. No digas lo que de ella sabes, pues quedarías entre los privados de sus favores. ¿Cuántas mujeres del harem son más bellas que la esposa? Pero el destino favorece a esta. Sasan escuchó estas palabras y comprendió el significado de la poesía. Se puso de pie, irritado, y exclamó, si no supiese que tú hablas en broma, cortaría tu cabeza con la espada y te quitaría la vida. Nuzhat al-Zaman le replicó, como te has enfadado conmigo, dices que he bromeado. Se le acercó y lo besó en la cabeza y en las manos, diciéndole, lo correcto es lo que tú dices, los dos juntos buscaremos el modo de matarlo. Al oír estas palabras, Sasan se alegró y le dijo, apresúrate a buscar la manera, alivia mi aflicción, pues yo no sé qué idear. Buscaré el medio de darle muerte. ¿Cómo? Utilizaré a nuestra criada Bakun, que es experta en toda clase de artimañas. Esta criada era una de las viejas más taimadas, todas sus acciones iban impregnadas de maldad, pero era la que había criado a Kanmakan y a Kudiyafá Khan. El primero le tenía un gran afecto, y este era tan grande que acostumbraba dormirse a sus pies. El rey Sasan, al oír las palabras de su esposa, exclamó, es una buena idea. Mandó llamar a la criada Bakun, le refirió lo que ocurría y le mandó que se las ingeniase para darle muerte, prometiéndole toda suerte de favores. Respondió, tu orden será obedecida, pero quiero, mi señor, que me dé, para apresurar su fin, un puñal que se haya sumergido en el agua de la muerte. Sasan consintió y le entregó un puñal que casi llevaba ligada la muerte. Esta criada había oído recitar historias y versos, sabía de memoria anécdotas y noticias. Cogió el puñal y salió de la casa meditando planes para el asesinato. Se acercó a Kanmakan, que estaba sentado en espera de la promesa de la señora Kudiyafá Khan. El recuerdo de su prima, el amor que por ella sentía, avivaba el fuego de su corazón. En este momento entró la esclava Bakun y le dijo, ha llegado la hora de la unión y han pasado los días de la separación. Al oír estas palabras preguntó, ¿cómo está Kudiyafá Khan, pensando en ti? Entonces Kanmakan se acercó a Bakun, le dio sus vestidos y le prometió toda clase de bienes. Esta dijo, pasaré la noche contigo y te referiré las historias que he oído, te consolaré contándote anécdotas de amantes enfermos de amor. Refiéreme algún hecho que alegre mi corazón y haga cesar mi pena. De buen grado. Bakun se sentó a su lado, guardando oculto entre sus vestidos el puñal. Le dijo, sabe que lo más bello que ha llegado a mi oído es la historia de un hombre al que gustaban las mujeres, gastó en ellas su dinero hasta quedarse pobre, sin tener nada, el mundo se le hizo pequeño y empezó a recorrer los zocos en busca de algo con que alimentarse.
Cierto día, mientras deambulaba así, un clavo lo hirió en un dedo, la sangre empezó a brotar. Se sentó, secó la sangre y vendó el dedo. Nuevamente en pie, se fue gimiendo hasta llegar al baño, entró en él y se desnudó. Una vez dentro vio que estaba completamente limpio. Se sentó en la piscina y no paró de echar agua por encima de la cabeza hasta que se cansó. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 143, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que la criada continuó diciendo. Después fue a buscar la alberca de agua fría, y no encontrando a nadie, se instaló en ella, cogió un pedazo de hachís y lo tragó. Le subió enseguida al cerebro y cayó desvanecido encima del mármol. El hachís le hizo creer que un gran personaje le hacía el masaje, mientras dos esclavos se mantenían de pie junto a su cabeza. Uno de ellos tenía en la mano un tazón y el otro los instrumentos propios del bañador y todo lo necesario para él mismo. Al verlo se dijo: parece que estos se equivocan conmigo o bien tienen mi mismo vicio, son comedores de hachís. Extendió sus pies y creyó oír que el bañador le decía: Señor mío, se aproxima el momento de tu salida, hoy toca servirte. Se puso a reír y dijo: eres maravilloso, hachís. Se sentó y quedó callado. El bañador se le acercó, lo tomó por la mano, le puso un cinturón de seda negra y se marcharon, seguidos de los dos esclavos con las tazas y los demás útiles. No se detuvieron hasta entrar en una habitación solitaria, a la que perfumaron. Estaba llena de toda clase de flores y perfumes. Abrieron un melón, le hicieron sentarse en una butaca de ébano y el bañador siguió lavándolo mientras los dos esclavos lo rociaban de agua. Después lo friccionaron bien y le dijeron: Señor nuestro, ojalá seas siempre feliz. Se marcharon y cerraron la puerta. Cuando imaginó todo esto, se puso de pie, se quitó el cinturón y se echó a reír hasta caer desmayado. Siguió riendo un rato y después se dijo: ¿qué ocurrirá para que me hablen como si fuese un visir y me den el tratamiento de Señor nuestro? Tal vez ellos se hayan confundido un momento, pero pronto me reconocerán y dirán que soy un necio y me molerán a pescozones. A continuación se bañó y abrió la puerta, creyó ver que un joven mameluco y un eunuco se le presentaban. El mameluco llevaba un paquete. Lo abrió y sacó 3 toallas de seda. Le echó una a la cabeza, otra a los hombros y le ciñó con la tercera la cintura. El eunuco le calzó unas sandalias, enseguida se acercaron mamelucos y eunucos y le ayudaron. A todo esto él no hacía más que reír. Salió y se dirigió al salón, encontró un gran lecho que era propio de un rey. Los criados corrieron a servirle, le hicieron sentar en el lecho y empezaron a darle masaje hasta que se quedó dormido. En sueños vio a una jovencita descansando en su regazo. La besó, la colocó entre sus 2 piernas y se situó de la manera que el hombre adopta con la mujer. Cogió el miembro con la mano, atrajo hacia sí a la muchacha y la estrujó debajo. En este momento una voz dijo: «Despierta, necio. Es mediodía y aún duermes». Abrió los ojos y se vio junto al recipiente de agua fría. A su alrededor había una multitud que se reía, mientras su miembro se mantenía erguido y la toalla de la cintura se había abierto por la mitad. Se dio cuenta de que todo había sido un sueño confuso o visiones producidas por el opio. Se quedó triste, miró hacia el que lo había despertado y dijo: «Esperaba meterlo». La gente le dijo: «No te avergüenzas, comedor de hachís, de dormir teniendo tu miembro erecto». Le dieron pescozones hasta que la nuca se le enrojeció. Estaba hambriento, pero había gustado en el sueño de la comida de la felicidad. Al oír Can Macán el relato de la esclava, se echó a reír hasta el punto de caer de espaldas y dijo a Bakún: «Nodriza, es una historia divertida. Jamás he oído otra semejante. ¿Conoces alguna más?» Sí. La esclava Bakún no paró de contar a Can Macán las historias más portentosas y las anécdotas más graciosas hasta que el sueño lo venció. La esclava no se movió de su cabecera durante la mayor parte de la noche. Se dijo: «Esta es la ocasión». Se puso de pie, desenfundó el puñal y saltó junto a Can Macán dispuesta a degollarlo. En este preciso momento entró la madre de Can Macán.
Al verla, Bakún se dirigió hacia ella y la recibió, pero, presa de pánico, empezó a temblar como si fuese víctima de la fiebre. La madre de Kanmakan se admiró de verla allí y despertó a su hijo. Este, al estar desvelado por completo, vio que su madre estaba sentada junto a su cabecera. La llegada de esta había sido la causa de su salvación. Había acudido porque Kudiyafá Khan, habiendo oído la conversación y el acuerdo que habían tomado sus padres de asesinar a su primo, había corrido a decirle: «Tía, ve junto a tu hijo antes de que la sinvergüenza de Bakún le dé muerte», y le había referido todo lo sucedido desde el principio hasta el fin. Había salido corriendo, sin reflexionar, y había entrado en su habitación en el preciso instante en que su hijo se había quedado dormido y en que la Bakún se disponía a degollarlo. Cuando estuvo despierto, le dijo a su madre: «Madre mía, llegas en buen momento, pues mi nodriza Bakún pasa conmigo esta noche». Volviéndose hacia Bakún le preguntó: «Por vida mía, ¿sabes historias más hermosas que la que me acabas de contar? Lo que te he referido antes no puede compararse con lo que te narraré, es mucho más hermoso y más extraordinario. Pero te lo contaré en otro momento». Bakún se marchó sin saber explicarse cómo escapaba sana y salva. El joven la saludó y ella, con su astucia, se dio cuenta de que su madre estaba al tanto de lo ocurrido. Se marchó a sus cosas y entonces la madre del joven le dijo: «Hijo mío, esta es una noche bendita, ya que Dios te ha salvado de esta maldita». «¿Cómo ha sido eso?». Se lo contó todo desde el principio hasta el fin. Dijo: «No existe nadie que pueda matar a quien está destinado a vivir, y si alguien lo ataca, no muere. Es mejor para nosotros que abandonemos a estos enemigos y Dios hará lo que quiera». Kanmakan salió al amanecer de la ciudad y corrió a reunirse con el visir Dandan. Después de su marcha ocurrieron cosas entre el rey Sasán y Nuzhat al-Zaman que forzaron a ésta a abandonar la ciudad y a reunirse con aquellos. Lo mismo hicieron los magnates del imperio del rey Sasán que sentían inclinación por los rebeldes. Se reunieron para meditar lo que debían hacer y tomaron el acuerdo de emprender una expedición de venganza contra el rey de los griegos. Marcharon contra estos, pero fueron hechos prisioneros por su rey, Rumzán, después de una serie de acciones que sería largo explicar. Al día siguiente de este hecho, el rey Rumzán mandó llamar a Kanmakan, al visir Dandan y a todo su séquito. Cuando los tuvo a su lado les ordenó que se sentaran a su lado y que acercasen las mesas. Comieron, bebieron y se tranquilizaron al darse cuenta de que no iban a morir, como temían que ocurriera cuando los había mandado llamar. Entonces se habían dicho unos a otros: «Nos manda a buscar para darnos muerte». Una vez los vio tranquilos, les dijo: «He tenido un sueño que he referido a los monjes, pero estos han dicho que solo el visir Dandan podría contármelo». El visir dijo: «Cuenta lo que has visto, rey del tiempo». «Me he visto dentro de una fosa que parecía ser negra. La gente me atormentaba. He querido ponerme de pie y al incorporarme he intentado salir, sin conseguirlo, a pesar de mantenerme erguido en ella. Me he vuelto y he visto un cinturón de oro. He extendido mi mano para cogerlo y, al levantarlo del suelo, me he dado cuenta de que eran dos en vez de uno. Me los he puesto en la cintura y nuevamente se han reducido a uno solo. Esto es, visir, lo que he soñado durante un sueño muy dulce». El visir Dandan contestó: «Sepa nuestro señor el sultán que su sueño indica que tiene un hermano o un hijo o un primo o algún familiar de su misma carne y de su misma sangre, en cualquier caso, es un pariente por parte del padre». Al oír el rey estas palabras, miró a Kanmakan, a Nuzhat al-Zaman, a Kudiyafá Khan, al visir Dandan y a los prisioneros que los acompañaban. Se dijo: «Si arrojo las cabezas de estos a su campo, destrozaré el corazón de sus tropas en cuanto se enteren de la muerte de sus jefes, y yo regresaré inmediatamente a mi país, evitando que el poder se me escape de la mano». Una vez tomada esta resolución, mandó llamar al verdugo y le ordenó que cortase el cuello a Kanmakan inmediatamente. Pero en aquel momento entró la nodriza del rey y le preguntó: «Rey feliz, ¿qué piensas hacer?». «Me propongo matar a estos prisioneros que tengo en mi poder. Después arrojaré las cabezas a sus soldados. Hecho esto cargaré una sola vez al frente de mis tropas, mataremos los que podamos y pondremos en fuga al resto».
Esta batalla será decisiva y yo regresaré en breve a mi reino, antes de que ocurran en él cosas nuevas. La nodriza, al oír estas palabras, se acercó a él y le dijo en griego: ¿te parece bien matar a tu primo, a tu hermana y a tu prima? Al oír estas palabras que le dirigía su nodriza, salió fuera de sí y replicó: maldita. ¿Es que no sabes que mi madre fue asesinada, que mi padre murió envenenado y que tú misma me has dado un amuleto diciéndome que había pertenecido a mi padre? ¿Por qué no me cuentas la verdad? Todo lo que te he contado es la pura verdad, pero tu aventura y la mía es prodigiosa. Me llamo Marchana, tu madre se llamaba Ibriza y era muy bella. Su valentía era tanta que se hizo proverbial y fue famosa entre los héroes de su tiempo. Tu padre era el rey Umar al-Numan, señor de Bagdad y del Jurasán. Esto es completamente verídico e indudable. Había mandado a su hijo Sarkán, acompañado por este visir Dandán, en Al-Ghazúa. Les ocurrió lo que les ocurrió, pero tu hermano Sarkán, precediendo a las tropas y avanzando solo, se encontró con tu madre, la reina Ibriza, cerca del castillo de esta, ya que habíamos salido en su compañía para practicar la lucha. Él no se encontró en esta situación, luchó con tu madre y ésta lo venció con su resplandeciente belleza y bravura. Tu madre le concedió hospitalidad en su castillo durante 5 días. El padre de ésta se enteró de todo gracias a la vieja Sawaji, apodada Dat al-Dawaji. Sarkán, tu hermano, había convertido a tu madre al Islam y se la llevó con él, en secreto, a la ciudad de Bagdad. Yo, Raihana y 20 esclavas la acompañamos y todas fuimos convertidas al Islam por el rey Sarkán. Al ser presentadas a tu padre, el rey Umar al-Numan, y al contemplar a tu madre Ibriza, quedó prendado de ella y una noche fue a verla, se quedó a solas con ella y la dejó encinta. Tu madre tenía 3 talismanes que entregó a tu padre. Este dio uno a su hija Nuzhat al-Zaman, otro a tu hermano Dao al-Makan y el tercero a tu hermano Sarkán. Este último lo volvió a recoger la reina Ibriza y lo conservó para ti. Al acercarse el momento de tu nacimiento, tu madre deseó volver a reunirse con su familia, me confió su secreto y busqué a un esclavo negro, llamado Gadban, al que informé en privado de lo que ocurría, rogándole que nos acompañase. El negro nos tomó consigo, nos sacó de la ciudad y huimos. Tu madre estaba a punto de dar a luz al entrar en las comarcas fronterizas de nuestro territorio, en un lugar aislado, tu madre te dio a la vida. El esclavo fue presa de un mal pensamiento, se dirigió hacia tu madre y cuando estuvo próximo a ella le hizo proposiciones deshonestas. Ella dio un alarido y se asustó de tal modo que dio a luz instantáneamente, en el mismo momento en que aparecía una nube de polvo procedente de nuestro país. La polvareda subió por los aires y se extendió hasta ocultarse en el horizonte. El esclavo, temiendo que lo matasen, presa de un arrebato de ira, asesinó de un mandoble a la reina Ibriza, montó en su caballo y se dio a la fuga. Cuando ya había huido el esclavo, la polvareda permitió distinguir a tu abuelo el rey Jardub, rey de los griegos. Al ver a tu madre, su hija, en aquel lugar, muerta y tumbada por el suelo, se entristeció profundamente y me preguntó por la causa de su muerte y el por qué había salido a escondidas de su país. Le conté todo lo ocurrido desde el principio hasta el fin, y esta es la causa de la enemistad que existe entre los griegos y los habitantes de Bagdad. Cogimos a tu madre, ya muerta, y la enterramos en su alcázar. Yo te recogí, te crié y te puse en el cuello el amuleto que había guardado tu madre Ibriza. Cuando fuiste mayor y llegaste a la pubertad no me fue posible contarte la verdad de lo que había pasado, ya que si te lo refería todo hubiese renacido de nuevo la guerra entre vosotros. Tu abuelo también me había mandado guardar el secreto y yo no podía desobedecer su orden, la orden del rey Jardub, rey de los griegos. Esta es la causa por la que no te he revelado el secreto y por la que no sabías que tu padre era el rey Umar al-Numan. Tampoco he podido informarte después de tu subida al trono, y solo me ha sido dado el hacerlo ahora, rey del tiempo. Te he revelado el secreto y te he dado pruebas. Esto es lo que yo sé, y tú, con tu razón, dispondrás lo que convenga. Los prisioneros habían oído todas las palabras de Marchana, la nodriza del rey. Nuzhat al-Zaman gritó: este rey Rumzán es mi hermano por parte de mi padre, el rey Umar al-Numan.
Su madre, Ibriza, era la hija del rey Jardub, rey de los griegos. Conozco perfectamente a esta esclava, Marchana. El rey Runzán, al oír estas palabras, quedó turbado y perplejo, sin saber lo que debía hacer. Mandó que Nuzhat al-Zaman se acercase. Al verla, la sangre llamó a la sangre. La interrogó acerca de su vida, y ella se la contó. Sus palabras coincidían con las de su nodriza, Marchana. Al rey se le hizo patente, sin dudas ni vacilaciones, que era un iraquí más, que su padre era el rey Umar al-Numan. Se levantó en el acto y desató las cuerdas que sujetaban a su hermana Nuzhat al-Zaman. Esta se le acercó y le besó, llorando, las manos. El rey la acompañó en su llanto, conmovido por los lazos de la fraternidad. Su corazón se apiadó del hijo de su hermano, el sultán Kanmakan. Se dirigió personalmente a coger la espada del verdugo, y los prisioneros, al verle hacer esto, estuvieron ciertos de que había llegado su última hora. Mandó que se los acercasen, cortó las ligaduras y dijo a su nodriza Marchana: «Cuenta a todos estos lo mismo que me has contado a mí». Marchana dijo: «Sabe, oh rey, que este viejo visir es el visir Dandán, el cual constituye mi mejor testigo, ya que conoce la verdad del asunto». Enseguida se acercó a ellos y a todos los príncipes griegos y cristianos que estaban presentes y les contó toda la historia. La reina Nuzhat al-Zaman, el visir Dandán y los prisioneros que estaban con ellos iban dando fe de sus palabras. Al fin del relato la sierva Marchana se volvió y descubrió el tercero de los talismanes, compañero de los otros dos de la reina Ibriza, colgado en el cuello del sultán Kanmakan. Lo reconoció, y dando un gran grito que resonó en el aire, dijo al rey: «Hijo mío, sabe que mi convicción está ahora reforzada y convalidada, ya que el amuleto que está en el cuello de ese prisionero es idéntico al que coloqué en el tuyo. Este prisionero es el hijo de tu hermano, es Kanmakan». La sierva Marchana se volvió hacia Kanmakan y le dijo: «Déjame ver este talismán, rey del tiempo». Se lo quitó del cuello y lo entregó a la sierva, la nodriza del rey Runzán. Lo tomó y pidió a Nuzhat al-Zaman el tercer amuleto. También se lo dio. Cuando tuvo la sierva en sus manos los dos amuletos, se los entregó al rey Runzán, y a este la verdad y sus pruebas se le hicieron manifiestas. Se convenció de que era el tío del sultán Kanmakan y de que su padre era el rey Umar al-Numan. En aquel mismo instante se dirigió hacia el visir Dandán, lo abrazó y después hizo lo mismo con el rey Kanmakan. Los gritos y la alegría se desbordaron en aquel momento, las buenas noticias se difundieron y el redoble del tambor, los pífanos y la música de las flautas se dejaron oír, mientras el alboroto iba en aumento. Los ejércitos del Irak y de Siria, al oír la alegría desbordada de los griegos, montaron a caballo en bloque y el rey Zabalucán, cabalgando en su corcel, se preguntó cuál podía ser la causa del griterío y de la alegría que había en las filas de los cristianos y de los griegos. Las tropas del Irak avanzaron en orden de combate, dispuestas a luchar en la palestra. El rey Runzán, al ver que los ejércitos avanzaban dispuestos al combate, preguntó el por qué. Lo informaron de lo que ocurría y mandó a Kudiyafá Khan, la hija de su hermano Sarkán, que marchase en el acto al campamento de los sirios y de los iraquíes y los informase de lo que se había acordado y de que el rey Runzán había resultado ser tío de ella misma y de Kanmakan. Al llegar junto al jefe de los musulmanes lo encontró llorando, temiendo por la muerte de los príncipes y de los notables hechos prisioneros. Le contó todo lo sucedido desde el principio hasta el fin. Entonces los musulmanes se alegraron y dejaron de estar tristes. El rey Zabalucán y todos los grandes notables montaron a caballo y marcharon, precedidos por la reina Kudiyafá Khan, hasta las tiendas del rey Runzán. Al entrar encontraron a este sentado junto a su sobrino, el sultán Kanmakan, que estaba consultando con el visir Dandán acerca del asunto del rey Zabalucán. Estuvieron de acuerdo en entregarle la ciudad de Damasco, en Siria, dejándolo continuar en su puesto de rey como antes. Ellos se dirigían hacia el Irak, haciendo a Zabalucán gobernador de Damasco, en Siria. Le mandaron que se retirase a ella y se marchó con sus tropas. Lo acompañaron un rato para despedirlo y después regresaron al campamento. Dieron orden de que las tropas marchasen al Irak y los dos ejércitos se mezclaron.
Los reyes dijeron, nuestro corazón no quedará tranquilo ni nuestro enojo desaparecerá hasta que nos hayamos vengado y hayamos borrado la deshonra con el castigo de la vieja Saguaji, apodada Data al-Dawaji,